Buenas tardes, tengan hoy 4 de febrero del año 2021 y vamos dándole continuidad a estos cursos fantásticos que se llaman los aprendizajes clave y el docente en educación primaria y metodologías activas en el proceso de enseñanza en educación básica, los cuales tenemos en las reuniones agendadas los lunes, martes, jueves y viernes durante 3 semanas. Y antes de empezar, vamos a pensar en esa carta, en una carta que llegó de un estudiante hace mucho tiempo y cuyo autor es anónimo. Bueno, la persona fue quien lo mejoró en la redacción. Bueno, cuando en los momentos en la que la escuela era normal, en la que tal vez ustedes como practicantes iban y todo era normal e incluso tal vez rutinario. Entonces, en un día de estos surge una carta que dice: todas las mañanas, cuando me despierto, quiero ir al colegio, porque me divierto. Allí tengo amigos y puedo jugar, y aprendo canciones y muchas cosas más. Todas las mañanas cuando me despierto, le digo a mamá, quiero ir al colegio para trabajar. Bueno, entonces es la expresión que hace un infante y también al final parece ser una impresión en un contexto diferente. Pero la importancia de que son ustedes los que inspiran, los que motivan y los que dan la pauta para que ese proceso de aprender, de educar, sea algo agradable e inspirador y que motive a cada uno de esos niños, niñas con los cuales van a estar trabajando a cumplir en realidad todos aquellos sueños y que nadie se los frustre ni se los quite. Es por ello que ahora sí, con nombre de autor, porque el anterior estaba anónimo, de Gabriel Celaya dice educar. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que esa barca, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestro propio barco, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Enhorabuena y le damos el uso de la palabra al doctor Felipe Fernández Canul, quien nos va a impartir un tema muy especial que aborda sobre los documentos que le dan la existencia a los aprendizajes clave y someramente también como parte inspiradora, aquellos que dan la pauta para que surja el nuevo modelo de la escuela mexicana, de la nueva escuela mexicana y un repasito por ahí de lo que dio origen también al Plan y Programa de Estudios 2011, que es el libro anaranjadito que todo el mundo tiene en la mente cuando dicen hay que planear. ¿Sí? Bueno, enhorabuena, es de usted el micrófono y el espacio. Adelante, doctor Felipe. Gracias, maestro Isaac. Buenas tardes a todos los alumnos y alumnas que nos acompañan y es un placer con ustedes compartir algo que la experiencia nos ha permitido poder practicar, ya que les comento, yo estuve como maestro frente a grupo 15 años, 5 años, 10 años en educación rural, 5 años en educación urbana. Y me tocó trabajar con el plan 2011 en educación primaria y también me tocó trabajar con el plan 2017 de aprendizajes clave. Claro que cuando nosotros empezamos a trabajar con el plan 2011, luego nos cambian a trabajar con el plan 2017, pues fue un cambio que no esperábamos, pero se estaba dando dentro del sistema educativo, lo cual nosotros como docentes que estábamos frente a grupo en ese momento tuvimos que adecuar muchas formas de planeación, muchas formas de interactuar en el aula, muchas formas de empezar a
cuidar este diseño de planeación y estrategias dentro del aula, la forma en que podríamos estar diseñando varias actividades. Y sobre todo, les comparto, yo estuve trabajando primer grado mucho tiempo, entonces la manera de enseñar era diferente, pero a final de cuentas, uno con el paso de la experiencia, con el paso en que lo va practicando, en que lo va conociendo, pues va generando una forma de trabajar, tanto con la experiencia diaria que va sufriendo, que se va pasando dentro del aula, dentro del contexto escolar, dentro del aula, con los alumnos, así como también con la teoría, con la parte metodológica que marca el plan y estudios. Porque no, o sea, nosotros en este momento podemos conocer el plan de estudios, pero practicarlo, tener esta interacción con los alumnos, estar en contacto directo tanto con la planeación y con los alumnos, pues esto te hace conocer un poco más sobre lo que es el concepto, la creación de este plan y programas de estudios. Bueno, hoy les vamos a presentar, como bien dice el maestro Isaac, parte de lo que la jurisprudencia, de cómo se va creando desde la parte legal este acuerdo que ahorita lo voy a presentar y cómo es que esta parte de la supremacía de las leyes, la parte constitucional, la parte de la Ley General de Educación, la parte de los niños, niñas y adolescentes, la parte de la lengua indígena, cómo todo se configura dentro de este plan y programas, dentro de este acuerdo, para tener como resultado lo que es el plan 2017 de aprendizajes, claro. Y a partir de ello, tratar de analizar unos puntos muy esenciales de lo que es el plan y programas, como los componentes, los ámbitos y cómo estos se van configurando para darle sentido a lo que nosotros estamos trabajando en nuestras escuelas primarias y también estamos conociendo dentro de la escuela normal Justo Sierra Méndez. Me voy a permitir compartir pantalla para hacer una explicación muy concreta, muy práctica y muy específica. ¿Ustedes me dicen si ya se ve? Ya se visualiza. Ok, gracias. Bueno, pues empezamos la parte esta que nos corresponde. Y como les dije, vamos a empezar de ¿cómo se llama este acuerdo numeral que nosotros vamos a estar descubriendo en cuanto es la parte de esta, como comúnmente conocemos los maestros que es el aprendizaje clave? Recuerden que 2011 es en primaria, 2012 es normal, 2017 es en primaria, 2018 es en la escuela normal. Bueno, este acuerdo que da pie y que da pauta a lo que es el plan y programas de estudio para la educación básica, aprendizajes clave para la educación integral, se basa en el número 071617. Y este acuerdo con su numeral engloba esta parte de la jurisprudencia, tanto en el ámbito constitucional hasta la que son los acuerdos, y que dan forma a esta parte que nosotros conocemos como cuando ya empieza en su momento a sonar la parte de la inclusión, de todos somos iguales, todos podemos tener las mismas oportunidades dentro de la educación básica. Y bueno, no olviden este numeral que les va a servir mucho para la parte del examen que ustedes están próximos a presentar. Y bueno, este, este acuerdo encierra artículos constitucionales y dentro de la República Mexicana, la Constitución es nuestra carta magna, es nuestra parte más legítima, es la ley, en este caso es la supremacía de leyes dentro del Estado mexicano. Y este acuerdo maneja varios artículos constitucionales. Y vamos a aprender y vamos a conocer el día de hoy los artículos constitucionales que forman parte de este acuerdo. El primero es el artículo 2 y el artículo 2 menciona que la nación, que todos los mexicanos
que es una composición pluricultural, es decir, que existen diversas culturas dentro del Estado mexicano. Luego nos señala el artículo tercero. El artículo tercero, como bien saben ustedes, es el artículo relacionado al campo de la educación. Pero lo importante de este artículo es que el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Y aquí ya vean cómo cómo se va configurando. Somos pluriculturales, pero a la vez tenemos que desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Y en el artículo cuarto constitucional dice que el Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos y la satisfacción de sus necesidades de educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este tema es nuevo cuando dice que el interés superior de la niñez, en este caso el Estado velará por la educación y su desarrollo integral. Y en este caso es por eso que nosotros tenemos que empezar a diseñar esta parte de actividades, herramientas, estrategias para que esto así vaya sucediendo. Y no es porque nuestra profesión así lo diga, sino que también hay un marco legal que así lo dice y que así tenemos, nosotros como profesionales de educación tenemos que ejercer este tipo de obligaciones que marcan dentro de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y de ahí, estas son las partes de la Constitución, es decir, son los artículos más altos que tenemos dentro de esta escalera de derechos, de artículos, de leyes que van a estar versando sobre esta integración, esta configuración de este acuerdo que le da pie a esta parte de los aprendizajes clave. La Ley General de la Educación, tenemos que entender que esto es parte o surge del artículo tercero constitucional. El artículo tercero constitucional es el que le da soporte a la Ley General de la Educación. Pero también esta parte de los aprendizajes clave menciona artículos que son tomados de manera supletoria, es decir, complementarias, para que le den más sustento legal a lo que es el principio de aprendizajes clave, que son el artículo segundo, el 3 y el 8 en su fracción cuarta, donde dice que todo individuo tiene derecho a recibir una educación de calidad en condiciones de equidad. Aquí entendemos que todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades. Y acuérdense cuando dice el artículo 2 constitucional que México está integrado por una parte pluricultural. El artículo tercero, que tenemos que desarrollar armónicamente las facultades del niño, del sujeto que está en el proceso educativo. Y el artículo 4, que tenemos que velar por el interés superior del niño. Y aquí, de manera supletoria, tanto el artículo 2, 3 y 8 en su fracción 4, decir que todos los individuos tenemos derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad. Y más adelante podemos atender el artículo 12 de la Ley General de Educación, que confiere a la Autoridad Educativa Federal, entre otras atribuciones exclusivas, la de determinar para toda la República, o sea, para todas las entidades federativas que integran el Estado mexicano, los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Recuerden que estos tres niveles de educación son los que integran lo que nosotros conocemos como la educación obligatoria y bien también como lo conocemos como la educación básica, porque la educación básica está integrada por preescolar, primaria y secundaria. Y si hacemos un recuento y estudiamos el artículo de manera constitucional, hemos atendido el artículo 2, 3, 4. Y si hacemos un recuento de la Ley General de Educación, que esta se desprende del artículo tercero constitucional. En esta parte atendemos al artículo 2, 3, 8 en la fracción 4, así como también el artículo 12. Estas partes de la jurisprudencia que encierra lo de los aprendizajes clave, también tenemos que saber de dónde surge, desde el marco legal, toda esta parte de el diseño y configuración de los aprendizajes clave. Y bueno, también el artículo 47 de la Ley General de la Educación, que dice, en los planes de estudio deberán establecerse los propósitos de formación general, la adquisición de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas que respondan
a cada nivel educativo. Bien, entonces, primero tenemos a la Carta Magna, es decir, la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en su artículo 2, 3, 4. Luego tenemos a la Ley General de Educación, 2, 4, 8, fracción 4, artículo 12, artículo 47. Y luego, en este momento, estamos de arriba, Constitución, Ley General de Educación. Ahora tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en el artículo 57 dispone que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuye al conocimiento de sus propios derechos, al desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad. Y esto es de manera supletoria a los demás artículos. Es decir, que todo se va configurando para darle sentido a lo que es el aprendizaje clave, a atender la calidad de la educación y por consiguiente el desarrollo armónico de todas las facultades que integran la personalidad del ser humano o del sujeto que se está integrando a esta parte, al proceso educativo, de la cual vamos a recordar bien, compañeros, colegas, porque ustedes son colegas, dentro de poco van a ser licenciados en educación primaria, y licenciados en educación primaria y educación bilingüe, y todas estas partes, este marco legal que encierra este plan y programas, tenemos que conocerlo, si no de manera muy, muy específica, pero sí tenemos que conocerlas a grosso modo. De aquí, luego se desprende y otra ley que integra esta parte del marco legal de los aprendizajes clave es la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. En el artículo 3, 4 y 5, donde dice que todas las lenguas que se hablen, toda la diversidad de lenguas que se hablen en el territorio mexicano es un patrimonio cultural y lingüístico de la nación y por eso tienen que ser respetadas y tienen que ser atendidas por su origen histórico y por la cosmovisión que lleva ser parte de del Estado mexicano. ¿Sí? Bueno, haciendo un recuento de todo este marco legal que acabamos de estudiar, podemos decir que están primero los derechos constitucionales, los artículos constitucionales, está la Ley General de Educación, la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Si en dado caso le llegan a preguntar que cuál de las cuatro leyes es, ocupa la mayor importancia dentro del contexto legal, ustedes van a mencionar que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque de ahí es donde se desprenden las demás leyes y aquí es cuando respetamos la supremacía de leyes. Primero tenemos, dentro del Estado mexicano, tenemos la Constitución Política y si hablamos dentro del contexto educativo, tenemos a la Constitución Política en su artículo tercero, la Ley General de Educación, la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Entonces, todo esto, toda esta parte del marco legal que encierra este, este plan y programas de aprendizaje clave, quizás no lo logremos conocer muy específicamente, pero a grosso modo ya podemos tener un aprendizaje sobre esta parte del marco legal que dio origen a los planes y programas de estudios. Bueno, una vez que ya atendimos esta parte del marco legal dentro de que da razón de ser al acuerdo que da pie a lo que es el plan y programas de estudio, tenemos ahora bien el perfil de egreso. ¿Y a qué se refiere el perfil de egreso, compañeros? Se refiere a lo que el sujeto que ha transcurrido por la educación obligatoria, preescolar, primaria y secundaria, tiene que tener, tiene que manifestar y tiene que demostrar cuando esté en contacto directo con sus contextos inmediatos. Y en este caso menciona el mismo marco legal que estamos diciendo, que este perfil de egreso de la educación obligatoria está organizado en 11 ámbitos, que es lenguaje y comunicación, pensamiento matemático,
exploración y comprensión del mundo natural y social, pensamiento crítico y solución de problemas, habilidades socioemocionales y proyecto de vida, colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, apreciación y expresión artísticas, atención al cuerpo y la salud, cuidado del ambiente y actualmente las habilidades digitales. Si nosotros ahorita ponemos en contexto esta parte de las habilidades digitales, el niño tiene que estar aprendiendo, eh, si lo ponemos en el contexto de lo que es ahorita la contingencia sanitaria, muchos se están conectando por Meet, muchos están usando el WhatsApp para compartir ideas, para compartir aprendizajes, para compartir trabajos. Entonces, esta parte de las habilidades digitales también es parte fundamental del perfil de egreso de los alumnos que están cursando la educación obligatoria dentro del Estado mexicano. Y fíjense que eh, esta parte del cuidado del ambiente también está sonando mucho dentro del campo de educación, sobre todo la educación básica, porque se están generando, se están diseñando diversos programas que atiendan primordialmente al cuidado del ambiente y sobre todo cuando tocan esos temas del cambio climático que al final de cuentas de manera implícita o de manera explícita están afectando de manera directa o de manera directa la parte de nuestros ambientes. Y esto también hay que reconocer la parte. Y la parte del perfil de egreso número 5 cuando habla de habilidades emocionales, aquí tenemos que entender qué es la manera de autorregular nuestras emociones sobre las diferentes situaciones que nos toca vivir en el transcurso de la vida. Y si lo contextualizamos dentro de la educación obligatoria. Nosotros también tenemos en este sentido la responsabilidad como profesionales de la educación trabajar esta parte de las habilidades socioemocionales de los alumnos. Quizás no de manera muy profesional, porque no somos especialistas en esta parte de las habilidades socioemocionales, pero sí con el diálogo constante, con el ejemplo que nosotros les damos a los alumnos, estamos tratando de regular esta parte de las emociones de nuestros alumnos cuando estemos en el contacto directo con ellos. Yo siempre he dicho que la parte del maestro, la figura del maestro dentro del aula es muy importante y sobre todo la parte esta de su actitud, la parte esta de su responsabilidad, la parte esta de su puntualidad en el trabajo es ejemplo a seguir de los alumnos porque lo observan. Recuerden que los alumnos también aprenden observando. Y aquí la parte está interesante de ser el ejemplo, de llegar, decir los buenos días, estas acciones tan sencillas que siempre he mencionado, de llegar al salón, decir los buenos días, de preguntarles cómo estás, qué hiciste anoche, cumpliste con tu tarea, cómo te sentiste a realizar tu tarea. Estas preguntas, diríamos que sencillas, le permite dialogar y expresar sus emociones y al mismo tiempo autorregular sus emociones. No perdamos de vista estos 11 ámbitos que integran el perfil de egreso de la educación obligatoria en el Estado mexicano. Bueno, y también esta parte aparte de los 11 ámbitos que integran el perfil de egreso de la educación obligatoria, también maneja 5 dimensiones. La primera dimensión es, y esto hablamos del trabajo del docente, es decir, nosotros con nuestras dimensiones, nosotros cómo nos conocemos, cuándo nos hemos dado cuenta que tenemos estas dimensiones en nuestra práctica docente, cómo las podemos fortalecer, de qué manera yo puedo mejorar esto. Y esto se da con el trabajo constante, con el trabajo responsable y puntual dentro de nuestras aulas y con la interacción constante tanto con el plan y programas de estudio, con el diseño de nuestros planes, con el diseño de actividades y con el trabajo constante dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje que encierra estar dentro del aula, dentro de un grupo de alumnos que quiera aprender y tú
vas a desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, la primera dimensión es un docente que conoce a sus alumnos, que sabe cómo aprenden y lo que deben de aprender. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué debo de mejorar? La dimensión 2, un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. ¿Lo que yo estoy trabajando está dando buenos resultados? Si no es así, ¿qué puedo hacer para mejorarlo? ¿De qué manera estoy evaluando tanto el trabajo que están realizando los alumnos como el que yo estoy realizando? Dimensión número 3, un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. Y esto es muy importante. Nosotros los docentes nos debemos reconocer como profesionales. Y para ser un profesional tenemos que atender dos aspectos muy importantes, la responsabilidad y la puntualidad con nuestros trabajos. Y no solo con nuestros trabajos. De ahí, esta responsabilidad y puntualidad, pasarla a la parte de actitud de cómo nosotros estamos en apoyar el aprendizaje de nuestros alumnos, del cual nosotros somos los responsables inmediatos cuando estamos dentro del aula. Ahora, ¿qué necesito para reconocerme profesional? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuál es mi debilidad? ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es mi área de oportunidad? Toda esta autoevaluación referente a la dimensión 3 me permitirá tener una perspectiva de cuán profesional soy o qué tengo que mejorar para poder sentirme de esta manera. Dimensión número 4, un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a la profesión para el bienestar de los alumnos. Aquí nosotros estamos atendiendo el marco legal desde la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley de las Lenguas Indígenas, de los pueblos indígenas. Estamos conociendo de manera, a grosso modo, parte de las responsabilidades que nosotros tenemos como profesionales de la educación. Y aquí viene la parte ética, porque nosotros como parte ética tenemos que ver la manera de lograr o encauzar que nuestro trabajo busque las vías de la calidad de la educación que nosotros estamos ofreciendo. ¿De qué manera puedo hacer esto? Nuevamente, yo como docente, ¿qué estoy haciendo? Yo como docente, ¿en qué puedo mejorar? Y yo como docente, ¿qué puedo hacer para que mis prácticas docentes estén obteniendo mejores resultados? ¿Sí? Y la última dimensión, la número 5, donde dice un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Y esta dimensión nos abarca más allá de nuestro trabajo profesional docente dentro de las aulas, sino que también nosotros tenemos que atender muchas de las situaciones que suceden a nuestro alrededor y que muchas veces no nos damos cuenta que están sucediendo. Y esto es lo que la parte que cuando el docente decimos que es todólogo, y sí es cierto, porque habrá, cuando ustedes ya estén dentro de su profesión docente, cuando ustedes ya estén dentro de su trabajo profesional, van a percibir que no es solamente es dar clases dentro del aula, sino que van a surgir infinidad, innumerables situaciones en las que tú a veces tendrás que tomar una decisión para poder apoyar a los alumnos que concluyan con éxito su escolaridad. Te vas a encontrar problemas como deserción escolar, violencia escolar. Entonces, tenemos que estar conscientes de que esto va a pasar cuando nosotros estemos frente a grupo, pero también tenemos que conocer algunas herramientas o algunos elementos que nos permitan establecer este vínculo para que esto para que esto se logre de una manera eficaz, un funcionamiento eficaz dentro del aula. Aquí lo importante es generar las relaciones positivas que logren que los alumnos
desarrollen armónicamente las facultades que los integran. Es decir, como menciona el artículo tercero constitucional. Bueno, acuérdense, 11 ámbitos dentro del perfil de egreso, 5 dimensiones en el trabajo docente, eh, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Educación, Ley de los Niños, Niñas y Adolescentes, Ley General de los Pueblos Indígenas. El perfil de egreso tiene 11 ámbitos, 5 dimensiones. Ahora bien, vamos a empezar a atender parte de los conceptos que nos van a permitir conocer un poco más del plan y programas de estudio. Aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, los cuales se desarrollan específicamente en la escuela y que de no ser aprendidos dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales. Aprendizajes claves, conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores. Que esto conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores, que esto es en otro contexto, en otra corriente filosófica vendría equivaliendo a ser competente, es decir, tener competencias para la vida. Pero en esta ocasión, en aprendizajes claves, se define como un conjunto de conocimientos, prácticas y habilidades, actitudes y valores que contribuyen al crecimiento integral del estudiante. Y si esto lo relacionamos con el artículo tercero constitucional, al desarrollo integral del individuo que está cursando la educación formal. Y vean cómo esto va teniendo relación. Ninguno está fuera de tono, ninguno está fuera de existencia, sino al contrario, tienen un hilo a seguir, tienen su razón de ser cada palabra que está impresa, que está inmersa en los conceptos que se están analizando. Bueno, los aprendizajes claves están constituidos en 3 componentes curriculares, ¿sí? 3 componentes curriculares. El primero son campos de formación académica. Esto, vean con amarillo, se integra por 3 campos: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. Pero estos 3 campos que integran el campo de formación académica, cada campo se organiza a su vez en asignaturas. Y lo importante de estos 3 campos es el aprender a aprender del alumno. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que venga una pregunta que les digan, menciona en qué campo, en qué componente curricular el alumno tiene que aprender a aprender. Entonces yo me tengo que poner en el campo de formación académica. Si en dado caso te preguntan, menciona ¿cuáles son los 3 campos que integran formación académica? Lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. ¿Sí? Entonces, estas son las partes esenciales que nos quiere decir este componente específico de los campos de formación académica. Bueno, ahora pasamos al segundo, que son áreas de desarrollo personal y social. También les tengo en amarillo, si en dado caso les llegan a preguntar cuántas áreas integran el componente de áreas de desarrollo personal y social. Bueno, son 3 áreas de desarrollo: artes, educación socioemocional y educación física. Bien, ahora el tercer componente, que son ámbitos de la autonomía curricular. El tercer componente se rige por los principios de la educación inclusiva, porque busca atender las necesidades educativas e intereses específicos de cada educando. ¿Ya vieron? Lo que está en amarillo es la parte, es la esencia de lo que cuando ustedes estén y venga una pregunta relacionada a esta parte, a este componente curricular, y digan, a ver, menciona los principios,
Este componente curricular atiende los principios de la educación inclusiva. A ver, ¿cuál es? Ámbitos de la autonomía curricular. O bien les llegan a preguntar, o llega a surgir una pregunta que diga, ¿en cuántos ámbitos se integra el tercer componente curricular, ámbitos de la autonomía curricular? 5 ámbitos. ¿Y cuáles son esos ámbitos? Ampliar la formación académica, potenciar el desarrollo personal y social, los nuevos contenidos relevantes, conocimientos regionales y proyectos de impacto social. Esta parte de conocer a grosso modo el plan y programas, pues nos va a permitir tener un mayor aprendizaje, un mayor conocimiento para poder tener más elementos para que cuando llegue el momento exacto de presentar nuestro examen de admisión tengamos varios elementos que así lo permiten. Bueno, y en este caso vamos a hacer un recuento, vamos a hacer un, un panorama general de lo que hasta ahora hemos venido atendiendo. La Constitución Política Mexicana, artículo 234, el artículo 2, pueblo pluricultural, artículo 3, el derecho a la educación y la obligación del Estado para el desarrollo integral de las facultades del ser humano, el artículo 4, velar por el interés superior del niño, y luego viene la Ley General de Educación, viene la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, viene la Ley General de los Pueblos Indígenas, el perfil de egreso que se compone de 11 ámbitos, ¿sí? El aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que permiten el desarrollo armónico del estudiante. Luego ponemos los 3 componentes curriculares y así tenemos que empezar a tener esta disciplina para el desarrollo y empezar a eh, tener estos elementos que nos permitan eh, comprender mejor lo que es el plan y programas que nosotros estamos desarrollando y que en su momento vamos a estar practicando cuando seamos parte del servicio profesional docente. Bueno, pero también esta parte también maneja principios pedagógicos. Los principios pedagógicos son estos. Primero, poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Luego, tener en cuenta los saberes previos del estudiante. Ofrecer acompañamiento en el aprendizaje. Estimular la motivación intrínseca del alumno. Reconocer la naturaleza social del conocimiento. Propiciar el aprendizaje situado. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. Modelar el aprendizaje. Valorar el aprendizaje informal. Promover la interdisciplina. Favorecer la cultura del aprendizaje. Apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. Estos principios pedagógicos implícitamente aplicamos todos los días cuando estamos frente al aula. ¿Por qué? Porque siempre ponemos al estudiante y a su aprendizaje como en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Implícitamente siempre lo ponemos y por eso realizamos y diseñamos nuestras planeaciones, nuestras actividades y nuestras estrategias que implementamos durante la jornada escolar. Luego, siempre manejamos los saberes previos del estudiante. Cuando tú estás en el proceso de enseñanza y aprendizaje, estás ofreciendo un acompañamiento en el aprendizaje del alumno. Cuando tú ofreces ese acompañamiento con el alumno, estás conociendo los intereses del alumno y eso te permite interesarte a ti por los intereses del estudiante. Tú los motivas a través de actividades lúdicas, reconoces la naturaleza social del conocimiento, es decir, por qué está aprendiendo el alumno o cómo sabe que está aprendiendo cuando nosotros decimos, mira, él tiene un aprendizaje visual, kinestésico, auditivo. Ahí estamos conociendo la naturaleza social del conocimiento, cómo el alumno a través de estos medios empieza a generar su propio conocimiento.
propiciamos el aprendizaje situado con nuestros planes y programas, con nuestras planeaciones. Entendemos que la evaluación como un proceso relacionado con la planeación. Y esto, en cada planeación, siempre ponemos el elemento de evaluación y lo estamos cumpliendo como un principio pedagógico. Modelamos el aprendizaje. ¿Por qué? Porque a partir de las situaciones, necesidades e intereses del alumno, nosotros diseñamos las actividades, diseñamos las estrategias, diseñamos la evaluación acordes a lo que el alumno o a lo que el estudiante requiere. Por eso estamos modelando el aprendizaje. Valoramos el aprendizaje informal, es decir, que todo lo que el alumno conoce, sabe o ha aprendido fuera de la escuela, dentro de la escuela, ese conocimiento puede ser valorado o puede ser parte de un aprendizaje más significativo. Por ejemplo, cuando los niños cuando los niños chicos en sus casas los mandan a hacer mandados a la tienda, los mandan a buscar, los tienen ocupados en actividades dentro de la casa. Esta es esta parte del aprendizaje formal que no aprenden en la escuela, pero que en realidad cuando están en la escuela permiten lograr un aprendizaje significativo. Nosotros promovemos la interdisciplina porque en una asignatura de español podemos ver cuestiones de matemáticas, podemos ver cuestiones de ciencias naturales, podemos ver cuestiones de historia y geografía. Esa parte la promovemos y también está dentro de nuestros planes y programas. Favorecemos la cultura del aprendizaje porque en el momento en que tú estás implementando el proceso de desarrollo y aprendizaje dentro del aula, dentro del contexto educativo, estás favoreciendo la cultura del aprendizaje. ¿Por qué? Porque tú estás motivando a los alumnos a que aprendan. Y esto es muy importante. También apreciamos la diversidad dentro del aula. Yo siempre he dicho, si tu aula, si tu grupo está integrado por 30 alumnos, son 30 formas de aprender diferentes, 30 formas de percibir el contexto de manera diferente. Pero nosotros, con nuestro trabajo profesional, docente, nuestra responsabilidad y puntualidad, al poner en práctica nuestro trabajo, esta diversidad la tratamos de tratar de modelar para que todos puedan aprender a su manera, a su ritmo y a su estilo. Vean qué interesante. Y por último, usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. Pero esta parte de la disciplina nosotros tenemos o contribuimos de manera significativa en el alumno. Y aquí está cuando mencionan en un primer momento que el maestro es el agente de cambio dentro del aula. En un segundo momento, el maestro es el ejemplo a los ojos de sus alumnos. Estas dos palabras sencillas que nosotros las podemos decir de manera sutil, que es la puntualidad y la responsabilidad de nuestro trabajo. Quizás de manera sutil es lo más sencillo, pero cuando nosotros lo empecemos a practicar, cuando nosotros ya estemos dentro del trabajo profesional, ahí tenemos que poner mucho de nuestra parte. Estos son los principios pedagógicos que se manejan en el plan, en el acuerdo, y que nosotros implícitamente las estamos llevando a cabo cada vez que estamos en nuestras prácticas profesionales. Y bueno, con esto, compañeros, concluimos la presentación del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayamos aprendido todos, espero que entendamos desde el marco legal cómo se va integrando, cómo se va generando esta parte del plan y programas de estudios, aprendizajes clave. Acuerden, número 071617, artículos constitucionales, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niños, la Ley de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 11 ámbitos del perfil de egreso,
5 dimensiones del trabajo docente, el concepto de aprendizaje es clave, los 3 componentes curriculares que le integran y los principios pedagógicos que nosotros desarrollamos en nuestro trabajo docente cada vez que estamos en nuestras prácticas profesionales. Y bueno, este es lo que me toca el día de hoy. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Yo estoy a sus órdenes.